Seguimos, es un gusto presentar aquí en el estudio a Enrique Ochoa Reza, el líder nacional del PRI. Enrique, muchas gracias por venir, buenas noches. Jania, muy buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad de estar contigo en tu programa. No, al contrario. Enrique, hablemos por temas. El PRI y sus retos, hoy por hoy y los que vienen, ya a corto plazo 2018. Ciertamente estamos frente a una situación muy importante en nuestro país. Son las elecciones del 2017 que generan también el rumbo hacia las elecciones del 2018. Y en estas elecciones nuestros candidatos se han caracterizado por hacer una campaña de propuestas. Reconocemos que hay asignaturas pendientes por resolver. Reconocemos que tenemos que vernos con una visión crítica, autocrítica. Pero sobre todo, Jania, debemos de vernos con una visión propositiva. La ciudadanía está buscando respuestas a los temas de corrupción, de seguridad y de empleo. Déjame pararte ahí en una palabra, Enrique. Crítica, autocrítica y propuestas. Crítica, una palabra. Sí, estamos indignados por la corrupción. Indignados. Autocrítica. Tenemos que mejorar. ¿Fallas? Sí, por supuesto. Lo que tenemos que hacer es establecer mecanismos de rendición de cuentas en los partidos políticos y en la sociedad entera para combatir el cáncer de la corrupción y la impunidad. Sería rendición. Así es. ¿Propuesta, una palabra? Propuesta. Que encerraría todo lo que quisiéramos. Corruptos a la cárcel y recuperar el dinero que se robaron a favor del pueblo de México. Tenemos que ser tajantes en el tema de la corrupción. Porque, Jania, este problema no es nuevo en México. La corrupción ha estado presente por generaciones y nos corresponde a esta generación de mexicanas y mexicanos ponerle un alto, establecer las nuevas instituciones que encabecen ciudadanos de prestigio que nos permitan resolver este problema para el beneficio del presente y del futuro de México. ¿Los otros partidos? Sí, ahí tenemos. Vámonos. Es necesario hacer un contraste. Morena. Por ejemplo, Morena es claramente el riesgo de caer en la oscura caverna del populismo en nuestro país. Todos los países de América Latina que han entrado al populismo autoritario han salido peor que como entraron. No hay ni un solo ejemplo en América Latina donde un país se haya convertido en un país más libre, o más rico, o más justo, o menos corrupto con los sistemas populistas autoritarios. Déjame darte un contraste en el Estado de México. Alfredo del Mazo, el candidato del PRI, está proponiendo crear 1.200.000 nuevos empleos. Un proyecto muy importante en el Estado de México es el nuevo aeropuerto en Texcoco, que generará 450.000 empleos de calidad y bien pagados, tanto en el proceso de construcción como en su puesta en operación. Por el otro lado, Morena, Delfina, López Obrador están en contra del aeropuerto, lo cancelarían, cancelando la inversión, los 450.000 nuevos empleos y además cancelando una obra de infraestructura que es indispensable para el desarrollo futuro no solo del Estado de México, sino del país entero. Quienes hoy nos ven en tu programa y que han viajado a través del aeropuerto capitalino conocen los retrasos de 1, 2 y a veces 3 horas en la salida y en la llegada de los vuelos, que eso afecta el resto del sistema aeroespacial del país. Pero, ¿por qué se da eso? Porque le falta capacidad de infraestructura a nuestro aeropuerto actual. Ya no cabemos. Se requiere un aeropuerto ambicioso para un país ambicioso. Pero esa es la propuesta de Alfredo del Mazo, que los empleos de la construcción y puesta en operación de ese nuevo aeropuerto sean para los mexiquenses de la zona oriente del estado. Por otro lado, Delfina, Morena y López Obrador cancelan el aeropuerto y cancelarían esos empleos. Y también permíteme hacer un contraste. Por un lado, Morena se está uniendo con la maestra Elba Ester en el Estado de México. Pues me parece que eso es exactamente una muestra del retorno al pasado al que nos quiere meter Morena. El peor de los vicios son las gemelas de la corrupción, Elba Ester y Delfina. Fíjate, por un lado, todos estamos impulsando que México tenga un sistema educativo de calidad para las niñas y los niños de nuestro país, donde se capacite y se le reconozca el mérito a las maestras y los maestros de todo México, que son el pilar del sistema educativo. Defenderemos, como lo ha dicho Alfredo del Mazo, todos los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación, de las maestras y de los maestros. Pero lo que no se puede permitir es una alianza política entre Delfina y Elba Ester, con propósito electoral, que revierta los avances en materia educativa y que ponga en riesgo la calidad de la educación que reciben nuestras niñas y nuestros niños. Eso es sencillamente una muestra más
del retorno al pasado de un sistema populista autoritario que propone Morena, que propone Delfina y que propone López Obrador. Pero no solo ahí, permíteme mostrar otra cosa. A ver. En Texcoco, Delfina Gómez, a través de los medios de comunicación nos hemos enterado que le dio por asignación directa contratos millonarios a su padrino político Higinio Martínez. Y ese dinero lo meten en la campaña de Morena. Pero este no es el único caso. Delfina Gómez también en Texcoco le retuvo los beneficios a 10% a los trabajadores del municipio por 70 quincenas. Y ese dinero lo mete. A las mujeres. Pensiones a las mujeres, beneficios a las mujeres, retenidos para meter ese dinero a cuentas personalizadas de familiares de Higinio Martínez. Por supuesto, y por eso hemos presentado ante las autoridades electorales y penales, federales y estatales, que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes sobre los múltiples actos de corrupción de Delfina Gómez en Texcoco. Pero fíjate, Jani, esto no es nuevo en el círculo cercano de López Obrador. Por un lado vemos a Eva Cadena, vemos a Delfina Gómez en Texcoco, pero también recordemos al señor de las ligas, que también fue capturado en pantalla recibiendo fajos de dinero. Lo único que ha cambiado es que entonces estaban envueltos en ligas y ahora vienen en bolsitas. Déjame cerrar esta charla, Enrique, sacándote de tu partido, sacándote como líder nacional del PRI. ¿Qué significa para ti México? Es un país que estoy enamorado de él. Yo tengo una hija de 2 años, 10 meses, pues que realmente para Greta, mi esposa, y para mí es el amor de nuestra vida. Y yo lo que quiero es transmitirle el amor que sentimos Greta y yo por México, y que ella disfrute vivir en su país tanto como lo hacemos nosotros, y que también sea una ciudadana comprometida con el desarrollo de su país. Yo creo que México tiene extraordinarias oportunidades. En esta responsabilidad he tenido la oportunidad de recorrer las 32 entidades federativas ya en 2 ocasiones. Y el desarrollo económico que encontramos en distintas regiones de México es muy alentador. Por supuesto que hay asignaturas pendientes, pero también hay grandes centros de innovación, de tecnología, de desarrollo. Hay estados de la República que están creciendo a 3 o 5 o hasta 7% al año por los últimos 5 años. En México se ha creado en esta administración 2.7 millones de nuevos empleos. Por supuesto que tenemos tarea por delante, pero la base a partir de la cual podemos construir un mejor país está ahí. Y por eso estoy convencido de que México tiene que debatir estos temas. E invitamos a los otros partidos políticos a que lo hagan, pero ciertamente lo que no se puede permitir es que una persona como López Obrador o como Morena nos lleven al abismo por su ambición personal. Enrique, muchísimas gracias. Estaremos pendientes. Tenemos una cita por lo pronto este 4 de junio y después estaremos muy atentos de lo que ocurre en su Asamblea Nacional. Muchas gracias, Jania, por esta oportunidad y saludos a todo tu auditorio a nivel nacional. Muchísimas gracias. Déjenme ir una pausa. Regreso de inmediato con más noticias. Volvemos.